Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. En este caso vamos a facer na Alderiques 2.0 Radio una especie de reflexión sobre un artículo de opinión que se publicara en el Anuario de la Música Asturiana neste año 2020 que tenía el título Asturias, el mieu a la diferencia. Ese artículo venía roblado por el escritor y gestor cultural Adolfo Camilo Díaz. Adolfo, muy buenas, gracias por atendernos. Moi boas, paisano. Divemos eso, fai cuanta ya que se publicó el Anuario de la Música Asturiana, allí tenías un artículo de opinión que, como digo, lle Asturias, el mieu a la diferencia. Comentamos vos aquelo porque está de balde, sientáis en internet, todo lo que lle el anuario, y que lleáis el artículo seliquino, pero queríamos, en este caso, na nuestra radio en Alderiques, Dolfu, hacer una reflexión, porque en este artículo lo que fales y un pouco de ese mieu a la diferencia que tenemos en Asturias, y por eso prestábanos convidate. Neste caso fales de, e fais en un cacho del artículo, fais unha autoentruga que lle tien marca Asturias, non, tien iconos abondos. A ver, desarrollanos esto, de que Asturias non tien marca, pero tien muchos iconos. Sí, son cosas distintas, sustancialmente distintas. Vayamos a la primero fundamental, que es esa idea de marca. Y hoy hay mucho, yo creo que casi que me recuerdo la mi existencia donde he vuelto a estos temas. Casi te podría decir que a efectos formales, a efectos de decir, coima, yo esto, ya interesándome de aquella, ¿esto por qué me interesa? Cuando objetivase uno a sí mismo y dice, ¿por qué me está enganchando esto? Y tengo la necesidad de buscar respuestas dentro de esta línea de reflexión y, sin me apures, de investigación. Acuérdame de estar viendo en Madrid You're the One, la peli de Garci. En esta película de Garci, que se desarrollaba en un presunto pueblo asturiano, donde un de los protagonistas llegaba afirmada, teniendo en cuenta que era un territorio que aparecía explícitamente, aunque el pueblo fuera inventado, y era algo como Torralba del Sella o Ferraro del Sella, una cosa así, un nombre muy a la castellana, ensellado en este caso a nuestro territorio. Venía a decir que, como se decía en Asturias, cuando llovía mucho, que el tiempo estaba muy meón, decía aquella actriz. Exactamente, si era una actriz la que señalaba eso. Y había una escena, insisto, yo estaba viendo en un cine de Gran Vía de Madrid, donde veíase a los protagonistas de la película en un chigre. En ese chigre había una ventana, y a través de la ventana veíanse unos pegollos, los pegollos de un horno. Entonces empecé a sentir comentarios de los espectadores que estaban en aquella sesión, en aquella proyección, diciendo, hostia, vaya, ¿qué será eso, no? Bueno, eso empieza a afinar el oído, porque de repente empieza a ver, aparecen cosas metacinematográficas, ¿no? Ya lo que menos te interesa, al margen de estas anécdotas negativas, por lo que tienen de ilustrativo, de una manera ilustrada de ver Asturias, la película y de las películas de Garci, y en fin, como historia, y una historia solvente, potente. Pero bueno, a lo que vamos. Estoy viendo aquel ventano, y a través de aquel ventano estoy viendo aquellos pegollos absolutamente reconocibles para cualquier asturiano, y aquellos espectadores de Madrid o donde fueren, de repente, de sope tu pumba, quedaban colgados, ¿qué será aquello? Vaya guapo, vaya curioso, ¿no? Eso que será como un monumento, decía uno, otro señalaba, hacíase un poco el disco y venía a decir que ya era el prerrománico, recuerdo que había uno de los comentarios.
estoy falándote de algo que me afectó tanto en aquel momento, lleva más de 20 años de esta película. Entonces, darreu, en aquel ventano aparecía un icono, un potencial icono, como pues un pegollo. Pero absolutamente ajeno a lo que tendría de ser la marca Asturias. Si en vez de aparecer en aquel ventano aquel pegollo, nos aparece el tellado del caserío vasco de turno, sería, estoy por garantizar, que prácticamente reconocible al instante por cualquier espectador. Incluso la conformación física de una masía se veía inmediatamente, aunque solamente fueran por los anuncios de Casa Tarradella, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de Asturias, no. Tenemos una riestra de fitos, una riestra de iconos que son únicos en sentido estricto. Acuérdame cuando estaba haciendo, yo hice la tesis doctoral sobre el cine fantástico. Entonces, haciendo esa tesis, hablé con un montonao de directores, tanto de la península como latinoamericanos. La tesis era sobre cine fantástico y de terror en España y en Latinoamérica. Y muchos directores, una vez que ya fondabas un poco y en algún caso pues analizabas películas que se rodaron en Asturias, sin que nadie al correr de los años después supiera que aquello que estaba rodado en Asturias pues aparentemente tuviera rodado en Siberia o tuviera rodado en China, ¿no? Aquellas coproducciones sobre todo en los años 60. Entonces, todos los directores aludieron a lo mismo, que Asturias daba una luz muy complicada de filmar, pero tremendamente atractiva, sobre todo si habría buen director de fotografía, pero que ya era muy, muy complicado pillar elementos más allá de lo paisajístico que no dijeran que estábamos en Asturias. Así como hay otros territorios con unos espacios físicos más neutros, sin ir mucho más allá. Vamos a Cantabria, y muchos directores decían que preferían rodar en Cantabria, sencillamente porque tanto los elementos, los pueblos que pudieran aparecer, los elementos que pudieran aparecer, vienen más estandarizados, claro, que aquellos que aludían a nuestro territorio, que eran unos elementos solamente del Unorro, donde yo ya, y horros hay más de 300.000 todavía. Complicábase mucho la toma correspondiente, ¿no? Entonces, con toda esa cantidad de iconos, unos que hizo el ser humano al correr de los tiempos, uno por ejemplo precioso y bien garrao, en este caso por el fallador del logo de Asturias Paraíso Natural, Arcadi Morgadell, que es la triplaquería de los miradores de Santa María del Naranco, ¿no? Sí, un icono absolutamente bien garrao, una invitación a mirar al trasel de la ventana que da a la historia. Y en este caso el Arcadi Morgadell, que venía de Cataluña, que tenía muy presente la parte de cultura e historia que él quería incluir en la su propuesta de logo y con ello del elemento identitario que quería fijar en aquel primer cartel que dedicó a Asturias Paraíso Natural, incluyó después ya los elementos puramente los tótem, pero en ese caso eran tótems genéricos vinculados a la geografía, a los espacios físicos de Asturias, la playa, no era una playa específica, o el monte, tampoco era un monte específico. Sin embargo, en todos los casos sabemos que tenemos esos monumentos naturales absolutamente reivindicables, vendibles también como iconos. Todo ello, hasta un paisano, una mujer echando sidra, la figura que construye haciendo ese gesto, que desde hay un 100 de años hacemos en Asturias para que las sidras palmen y oxigenen y pueda consumirse de mejor manera. Todos esos son elementos icónicos, pero que no constituyen, no se integren de una manera
formal en una marca que podamos entender como marca Asturias. Yo invitaría, hagamos un ejercicio hoy de sadomasoquismo. Entremos en clave estadística, entremos en Internet, pongamos la palabra Santander y veamos el número de reproducciones que aparecen de Santander. Después pongamos la palabra Asturias, o pongamos la palabra Uvieu o Xixón, cualquiera de las ciudades grandes de Asturias o Avilés. Vamos a sorprendernos, no precisamente para bien. La comunidad que tenemos, que siempre miramos un poco por arriba al hombro, como de Cantabria, como si fuera una zona de mero paso, tiene una incidencia en redes infinitamente superior a la que pueda tener Asturias. ¿A qué contribuye eso? ¿Cuáles son las marques que Santander supo fixar? Son marques donde digo que no son de carácter identitario, pero sí son elementos que fijan atención. Fundamentalmente dos: el Banco Santander, por razones obvias, y la Llega Fumos. Merced a ello, cualquiera que hoy mismo, acabo de hacer ahora mismo el ejercicio de entrar 2 minutinos antes de que me llamaras, por gusto, porque me entró así la curiosidad, alrededor de los 200 millones de entradas. Tú entras en Asturias y vas a toparte con unos 80 millones de entradas de llamadas de referencia. Y en el caso de Uvieu, pues rebajase la cosa ya casi que a la mitad, y en el caso de Xixón, a la mitad de la mitad. Es decir, tendríamos que juntar la llamada Asturias más la llamada Xixón más la llamada Uvieu para llegar, que no igualar, lo que solamente el llamado de Santander garantiza y asegura. En el artículo fales que Asturias y el territorio peninsular más singularizado, pero que esa diferencia cotiza a la baixa, en el aspecto que hay un mieu lleno de complejos de inferioridad y de envidies, nómeslo como el síndrome de Solomón, y que, pero a ver, a lo que vamos... Un síndrome que existe. Claro, que está estudiado. Pero que a lo que vamos en Alderiques, que venimos años denunciándolo y falando de ello, tanto en la nuestra radio como en la nuestra televisión, Dolfu, y que no invertir en identidad conlleva desaparición de los mapes, ¿no? Y tenemos ahí, estás hablando de Cantabria, pero tenemos ahí a los gallegos que no estamos hablando de un territorio especialmente nacionaliego, ¿no? Si que hay, pero a diferencia del mieu ese, préstanos mucho cuando fales de ese mieu descomanao a la diferencia, esa diferencia que cotiza a la base en Asturias, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, pues explicarse sociológicamente, históricamente. Imaginemos por un solo segundo que en la actual mapa de las autonomías, 17 autonomías más dos ciudades autonómicas, llegara mañana alguien y dijera de golpe y porrazo, Asturias deja de tener autonomía propia y pasa a ser un cacho de Cantabria, con capital en Santander. Imaginemos lo que eso supondría. Hoy estamos en el mundo de las redes, bueno, sería el trending topic para muchos meses. Posiblemente habría algún movimiento amplio de contestación. Sin embargo, el que toma ese determina, tiene la fuerza, tiene la autoridad y puede al final hacerlo, con lo cual, por mucho que te quejes o te dejes de quejar, al final la capitalidad va a pasar para Santander y Asturias va a integrarse en el territorio cántabro. ¿Cómo quedaría este pueblo dentro de 15, 20, 30 años? ¿Cuál sería el grado de autoestima que tendríamos como colectivo social? Dice, estamos haciendo una distopía que ya vivimos. Esta distopía vivióse en el siglo no en el siglo X, cuando alguien determina que, dado que la marca y la frontera va avanzando hacia el sur, lo que era el orgulloso reino de Asturias, así se enseña en los documentos del momento, deja de ser el orgulloso reino de Asturias, porque este orgulloso reino, a todos los efectos, desaparece, queda como una suerte de fósil mitificado, la capital pasa para otro lado, y quieraslo o no, los intereses van para otros lados. Imaginemos cómo queda ese pueblo.
por un segundo, porque este elemento de reflexión posiblemente nunca lo hicimos. Claro. ¿Por qué entramos na Edad Media en la que entra en la oscuridad medieval que entra Asturias, que no entren donde hubo otros territorios que a la contra empiecen a ayumar? Asturias tiene un resplandio en el siglo y medio de reino, y después entra en una zona de oscuridad brutal. Todo eso que se traduce en el pueblo, porque claro, son cosas que en otros pueblos, en otros colectivos, tienen más o menos estudiado. Y es decir, cuando los palestinos en los años, a finales de los 40, dejen de ser dueños del su territorio y son desplazados por otros, todo eso está más que estudiado, lo que supuso en cuanto a la generación de unos complejos de inferioridad brutal, ya al margen de otras cuestiones más cuantificables, de lo que se pierde cuando pasa eso, lo que se deja de percibir, etcétera. La cosa no quedó ahí solo. Asturias, a lo largo de la tensa historia, vivió otros momentos donde sufrió de la misma manera y a la escala que España como concepto. Sufrió les ires de les llendes prietes, de les llendes negres, que fundamentalmente venían del resto de Europa. Asturias, a la su vez y a la su escala, también vivió la su propia leyenda negra, leyenda prieta, en este caso muchas veces proveniente de otras partes de la península. ¿En qué momento podemos observar esos elementos de machaque a nuestro colectivo social? Hay uno evidentísimo que no necesitamos desarrollarlo en exceso: Revolución del 34. La Revolución del 34 cae sobre Asturias como una losa durante años, como quintasencia de la agresividad, de la violencia, incluso por parte de destacados pensadores de izquierdas, como una suerte de ínsula insolidaria que trajo al final más complicaciones para la propia izquierda y perende para el territorio que elementos al favor. Una cosa es lo que nosotros en una pegatina podamos poner, en una camiseta podamos poner, que bueno, prestarnos más, prestarnos menos, y otra cosa es la imagen que de nosotros se tenga a partir de nuestros actos, de esos actos colectivos. Y Asturias durante mucho tiempo vivió ese elemento de machaque a partir de algo que la historia nos puso donde nos puso, y creo que, y aquí falo como historiador, dimos la respuesta que en ese caso se podía dar. Por lo tanto, somos víctimas de la propia historia, como otros muchos pueblos. Pero no acaba ahí la cosa. A día de hoy, todavía hay muchos círculos ilustrados en el resto de la península que siguen viéndonos como uno de los embeligos agradecidos, uno de los estómagos agradecidos de la península, como unos vividores de lo público. En fin, todos esos tópicos que, querámoslo o no, acaben pasando la factura correspondiente. No sé si tanto para el exterior, porque la nuestra imagen después en el exterior no hay una imagen mala, no hay una imagen negativa, digamos que no hay una imagen que preocupe, porque no hay una imagen a día de hoy conflictivo, por más que tengamos pegatines y camisetes, digamos que hay una imagen blanda, una imagen de osín, pero en el propio colectivo yo creo que esas ideas negativizadoras sobre nosotros fueron llantando, fueron semando, y al final crearon esa sensación de no querer molestar al resto del universo, so pena de volver a caer en situaciones que puedan ponernos en evidencia o que puedan ser negativizadas por los demás. El culmen de todo eso fundamentalmente notóse en la transición. Asturias, que ya era el país llevantisco casi por antonomasia, y era Asturias era el sinónimo de la solidaridad, del compromiso, de la barricada. De repente, y sobre todo a través de la figura de Rafael Fernández, pasa a ser la región sensato, la región que está a lo que dice el Estado, la región prudente,
que va a ser la primera que va a levantar un dedín para acogerse a la famosa vía del 143, la vía lenta de autonomía, siendo como ya era uno de los territorios históricos, al margen de que tuviera más o menos desarrollado su estatuto de autonomía en los años 30. No, y fales, precisamente, ese era otro de les cuestiones que fales nel artículo, Dolfu, que y eso, que Asturias institucionalmente apostó por non incomodar, por non destacar, ¿no? Llámese lo que no mes en España los territorios airbag, ¿no? Un discurso de perfil baixo, reafirmarse en autocontención y criticar a los que determinen el desarrollo de políticas identitarias, que cite ese grandonismo asturiano, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí, como el resto de territorios del Estado, tuvimos formalmente, veremos que después esa formalidad no pasa de la fórmula administrativa, pero bueno, formalmente tuvimos la oportunidad, tuvimos la ocasión de desarrollar nuestra autonomía como las autonomías de primera. Por la vía del 151, una implicación del pueblo a través del referéndum correspondiente que dijera que sí queríamos barrarnos a esa vía. Aquí hurtósenos absolutamente esa posibilidad. Y hurtósenos pues porque una serie de representantes políticos, da igual, que da lo mismo el partido que fuera, porque más o menos funcionaban todos a la misma clave, entendieron que Asturias era conveniente que fuera por la vía del 143, so pena de que aquí pudiera aprenderse o generarse esa idea de comunidad en conflicto, como podía ser la que representaban fundamentalmente Euskadi y Cataluña. Al club de los agraciados por el 151 accedieron, pues porque pasaban por allí. Tampoco hay que quemar el skies, que lanzaron muchos héroes a hacer de kamikazes. Entraron por esa vía, primero Galicia y después Andalucía, encima Andalucía con trampa, porque ya más o menos todos sabemos, o recordaremos a poco que escargatemos la memoria, que tenían que salir unas cantidades determinadas de síes al favor de la vía del 151, en cada una de las provincias que constituyen Andalucía tenían que aparecer mayoritariamente esos síes, y en el caso de la provincia de Almería fue un no, con lo cual después tuvieron que cambiar la ley ad hoc para que se solventara esa complicación y Andalucía pudiera acceder al 151 para fichar al menos dos territorios grandes, caso de Galicia, el caso de Andalucía, en manos de otros partidos que no fueran los nacionalistas, como elementos de contrapeso. En junto con ello, generaron a vía del 143 y dotaron efectivamente a unas comunidades, entre otras Asturias, que valiera un poco de elemento de contención. Y todo esto, al margen ya de reflexiones que uno pueda hacer a través de los análisis de los documentos congresuales, fundamentalmente de muchos de los partidos de los años, que en los años el 77, 78, estaban organizando un poco cómo podía ser el mapa autonómico español, y esencialmente acudir a las hemerotecas y ver lo que en cada caso podía decir un Landelino a la Villa o un Rodolfo Malrotín Villa a la hora de fichar esas comunidades dures históricas que llamaban, y al lado de ellas las comunidades que eran les leales, que eran les unionistas, tenían que desarrollar un poco su discurso. Tenemos que recordar que en estos momentos, y también cuando al poco constituirás, en el caso de Asturias, la Fundación Príncipe de Asturias como elemento de afitamiento, sí, de la corona, y es decir, al final la historia todos lo sabemos, de una sucesión de hechos donde en el momento en que rompes una pieza parece que se cae todo, porque realmente va todo combinado absolutamente con todo. No quiero caer tampoco en visiones conspiranoicas, no y el tema, digamos que en ese caso lo mismo que podía tocar ya a Asturias desarrollando ese tipo de políticas
que fueron un llamado permanente a la unidad, que fueron un llamado permanente a la españolidad de todos los territorios y al mismo papel que cumplía la Comunidad Valenciana en relación a Cataluña. Había dicho un ruido, pero bueno, en aquellos diseños con la tensión que encima introducía el terrorismo, el ruido de sables que en un momento dado, pues ya ves que llegó a enseñarse a manifestarse, pues bueno, podemos entender que en aquellos diseños, no quiero negativizarlo por negativizar, otra cosa y el que ese tipo de diseños casi fechos a rotuladores de una servilleta, al final en nuestro caso lamináronnos como país, como sociedad, como colectivo, que al final pues quedó en lo que hoy somos, más palo malo que palo mono. Dejamos de ser un permanente colectivo que está repitiendo que hay de lo mío, que me falla el papá Estado que yo no llego, que me falla el papá autonomía que yo no llego, el machaque de los emprendedores que aquí se generó a partir de todo lo que ya más o menos sabemos, que si los fondos mineros, que si el Estado me protege, yo creo en el Estado, hasta que el Estado después te da por donde te da. Tienes que esperar a que el ave sellas el último, ¿no? Después. Claro. Sí, después eso ya lo estamos hablando decir, detengámonos un segundo en lo que acabas de apuntar. Es decir, que haya todavía territorios del Estado y el nuestro por demás, que determinada obra lleve un retraso de un cuarto de siglo para que se cumpla. Y una cosa tan sumamente asombroso, tan sumamente absurdo, que bueno, lo único que te enseña y lo único que te dice el nivel de irrisoria influencia que podamos tener a efectos políticos. Pero cuando hablo de esa irrisoria influencia que podamos tener, no entro tanto en el juego de los números. Es decir, Asturias en su momento tuvo la oportunidad también de constituirse como una comunidad con 3 provincias. Cada una de las circunscripciones electorales famosas que hoy todavía perviven, pero que si se hubieran mudado en provincias, Asturias tendría otra representación, ya lo sabemos, en función de la Reidón, etcétera, etcétera, tendría otro papel y tendría otra influencia. Si Asturias tuviera 3 provincias, Occidente, Centro y Oriente, triplicaríamos prácticamente nuestra presencia de diputados, de senadores, etcétera, etcétera, con lo que conlleva. Pero eso ya te digo, ya ni siquiera entro en esos juegos, que al final son los juegos que menos me pueden interesar. Interesa fundamentalmente mucho más esa otra vertiente, sin miedo a la diferencia, sin miedo a no destacar, que al final acaba condicionándolo todo. Condiciónanos a efectos de la venta de nuestra fuerza creativa, del talento asturiano, hasta que llega la gran crisis del 2008, que para encima ese talento, que hasta ese momento tuviera fundamentalmente autoafogado o institucionalmente afogado, de repente eso que podía en ese momento empezar a salir fuera, sí, efectivamente sale fuera, pero fuera de Asturias. Claro. Que ahí cuando salen les diendes urbanes famosos de Piñareses. Tendríamos que parar también 2 segundos, pensar por qué los gobiernos asturianos, en la práctica totalidad, la mayoría del PSOE, circunstancialmente de otras formaciones, pero casi todos tuvieron la misma zona. En el caso de los gobiernos del PSOE, al final casi siempre se sacaron de la manga de algún libro blanco o de otro color, da igual, confeccionado por el grupo amigo, por la asociación amigo, por la empresa amigo catalana. Cuando llegaban las formaciones ya de conservadores que también llegaron al eso, la referencia ya no era Cataluña, y era Galicia. Y eran las empresas gallegas las que aconsejaban que sí no editaban. Curiosamente, fijándose en estas 2 referencias, después esas transacciones reales que podían hacer aquí en Asturias estaban años luz de lo que se hacía en cada uno de los territorios. Sin embargo, eran las referencias de esos territorios los que contrataban, que es el colmo de las paradoxes, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo, y eso sí me dice, eso sí me enseña,
bueno, que en muchos políticos asturianos de los años 80, 90 y prácticamente hasta la actualidad hay un componente hipócrita asumido, y es decir, ellos son conscientes de que hay otras formas de encarar la gobernanza, que hay otras maneras de arrimarse en fin, a eso que pedimos mucho durante mucho tiempo, el desarrollo de políticas identitarias, porque esas políticas identitarias acaben reafirmando, afectando al colectivo. El colectivo, si se quiera adecuadamente, posiblemente faiga lo imposible por no tener que marchar del sitio al que quiere. Si tú no consigues eso, pues pasa lo que pasa, al final acabes marchando porque te asopla el entorno. Y soy una culpa de esos mandatarios. Pero cuando digo ese elemento hipócrita, y que yo creo que cuando ellos evidentemente tiren de esos territorios porque ven que en determinadas líneas funcionen mejor que nosotros podamos funcionar, también un elemento positivo que sería deseable. Sin embargo, después no lo trasladen, con lo cual ajustense pues, a esos mandados que todos intuimos que se dan en estas formaciones, donde si se quita X, Y o Z de Madrid, a que responden X, Y o Z, no descubro nada a estas alturas, y un tópico, pero que hay un tópico que una vez más confirmamos que se da, que existe. Y después, Dolfo, estamos hablando con Dolfo Camilo Díez, el historiador, escritor y gestor cultural, por ese artículo que se publicó en el Anuario de la Música Asturiana, Asturias el mío, la diferencia, reflexionando un poco con él el por qué Asturias tiene eslóganes, pero no tiene marca, pero a lo que vamos en Alderiques, que venimos falando de ello y desde fai cuanta ya, Dolfo, y que este miedo a la diferencia cuesta, non é rentable, que eso é lo importante, porque, por exemplo, das unos datos que los ingresos que produce la música bretona supón el 1,4% del PIB bretón, y en Asturias, Asturias é una tercer parte de Bretaña, o, por exemplo, la lengua asturiana non llega ni al 0,02 del PIB, en cambio en la Comunidad Valenciana y el 3% del empleo, el 2,1 del PIB. Quiero decir que al final cuesta esto, ¿no? Y parece que necesita Asturias de una marca definida, ¿no? Para atraer, para seducir, pero una marca no de Asturias Paraíso Natural, sino una marca que tenga una visión completa, complexa, que tenga, por ejemplo, cuando Asturias pues siempre fue o bien de tiempo por lo menos, un sinónimo de rebeldía, de compromiso, de valentía, de solidaridad. Quiero decirte que al final, porque mucha gente puede pensar, pesados que son estos, pero al final y el problema, Dolfo, y que cuesta o no es rentable tener ese miedo a la diferencia. Claro, no, sí, la cosa ya así de sencillo. El problema de todos nuestros actos, los buenos y los malos, de que al final traducese de todo en perres. Pongámonos como nos pongamos, al final siempre va a haber una traducción en dígitos. En el caso de Asturias, los datos que suministramos ahí son datos objetivos, son datos que uno entra en páginas del gobierno valenciano actual, del año o del pasado, y bueno, son los datos que te suministra de lo que supone los usos objetivos de la lengua. Eso que aquí vienen los negacionistas hasta de la misma lengua y traten en base a, pidiendo un poco la fe de la ciudadanía, fe que en ocasiones logren de manera asombrosa, pero bueno, hay que reconocer ellos que en ese sentido funcionen mejor generando miedos que los que llevamos toda la vida puxando y luchando por esta lengua, por esta cultura, generando filias, con lo cual también tendríamos que nos lo hacer mirar, que ya pasó mucho tiempo y bueno, no estamos donde tendríamos de estar, tendríamos que ser en ese sentido un poco más humildosos y ver dónde estamos metiendo la pata o qué no estamos haciendo adecuadamente, para que donde otros en 4 días lloren fichar los mayores miedos, los mayores bichos, nosotros seamos incapaces de suministrar la suficiente info o de trasladar sentimientos y emociones que puedan ser compartibles en positivo por esa ciudadanía o por la mayor parte de la misma, ¿no? En el caso de Asturias, los cálculos están hechos, hasta los cálculos más negativos, que hasta formaciones como el PP o el PSOE tuvieron el PSOE ante a la mesa, saben de sobra
insisto, esos datos son objetivos y están ahí, lo que puede suponer al favor el que la lengua asturiana fuera oficial. Supondría al final un rendimiento en una serie de claves, un rendimiento económico en positivo. Y después al final pasa un poco lo que pasa como... a mí no me gusta el fútbol, póngalo por delante. Gústame el fútbol como deporte, pero no me gustan los futboleros, entendemos. Pero no quita ello para que entre que mi ciudad tenga un equipo en primera, a no lo tenga, yo prefiero que lo tenga, porque eso al final va a redundar absolutamente en todo. Sí. Bueno, pues con ese mismo ejemplo valemos para hablar de la oficialidad. Y decir, por muy negativo que yo quiera ser a la contra de la oficialidad, reflexionemos 2 segundos, porque si nuestro colectivo, la nuestra comunidad, está en ese club, está en ese restringido club y focalizado club, en fin, va a tener una riestra de elementos al su favor que como mínimo hay que los ponderar. En el artículo hacemos un rápido resumen de que incluso para llegar a determinados elementos de fijación colectiva de marca ni necesitas la lengua si te pones muy repugnante. Es decir, Asturias tiene la suficiente fuerza, la suficiente carga, porque en ocasiones muchas veces ponemos muy dramáticos también los que estamos de toda la vida vinculados a esa defensa de la lengua, de los valores culturales de Asturias, etcétera, etcétera, y poco menos que o lengua o nada, ¿no? O lengua o caos. Bueno, digo, la lengua es un elemento importantísimo que nos define, pero en ocasiones echan zona de sombra a otros elementos que son tan importantes como pueda ser la lengua, que también nos enseñan y nos definen. Siempre voy al caso de Bretaña, que es un caso paradigmático. Yo la primera vez que voy a Lorient, me metí en una manifestación al favor de la lengua bretona, donde fundamentalmente estamos asturianos, estamos gallegos, gente del resto del arco atlántico, pero no precisamente bretones. Es decir, el componente reivindicativo de asunción del viejo gaélico bretón no hay un elemento que respires al pie de calle en la Bretaña. ¿Cuál fue el elemento de unión, el elemento de fuerza de la que se valieron los propios bretones para decir estamos aquí, estamos en el mundo? Fundamentalmente la música. La música que curiosamente la mayor parte está en bretón, pero no necesariamente la su totalidad, y que los pone en el mapa con unos dígitos, con unos cifres, con un elemento de singularización, con un elemento de diferenciación. Es decir, yo cuando viajo al resto del mundo no faigo como aquellos asturianos fatos que viven a la Feria Universal de Sevilla a comer fabada. Es decir, yo acuerdo de aquellos reportajes donde algún tuntu de guardia quejábase de que la fabada allí que estaba en pleno mes de agosto, que no era como comer en Asturias. Mira, chaval, de mucho y poco y todo a la vez de lo que nos falta muchas veces como colectivo. Les fornades que nos faltan muchas veces. Y si yo cuando salgo al exterior trato de buscar lo distinto precisamente para completar lo que yo ya soy y lo que yo ya tengo, y es seguir la busca que te permite aprender, crecer, etcétera, etcétera. En el caso bretón, insisto, fue la música. En el caso andaluz, ¿qué se hicieron? Ya no fue falta que vayamos a los grandes del norte ni el arco atlántico y tal. Se hicieron exactamente lo mismo. El elemento de distinción fundamental que tiene Andalucía como territorio y el elemento vinculable al flamenco con todo lo que conlleva, sea el baile, sea el cantar. En el caso de Galicia, históricamente centrándose en marcar esa diferencialidad en la lengua. Bueno, si analizamos lo que se reivindicaba en la Galicia anterior al NOS, al movimiento NOS, no era precisamente la lengua. Y eran otros elementos de distinción que viven más allá. Y era lo que resumían muchos años después otros sentidos, diciendo aquello de Galicia sitio distinto, y en los sitios distintos pasan cosas distintas. Claro. Sea lengua, sea magia, sea a los bolos, me da igual. Todos esos elementos que parece que hay una sucesión de pequeñas anécdotas, al final volvemos a lo que avanzabais perfectamente en Antruga. Son perres. Sí. Son perres. En Galicia durante mucho tiempo
el so llamado de atención, oye, la marca no hay una, pueden ser millones de marcas que aluden al mismo territorio. Yo nunca quitaría, por ejemplo, los Asturias Paraíso Natural, aunque me parezca un eslogan, que yo lo que es, una frase hecha, que si uno entra hay una anécdota estosa. En 2007, la Comunidad de Murcia utilizó el eslogan Murcia Paraíso Natural, y de aquella Asturias salió al trapo denunciando el plagio del su eslogan. Entonces la comunidad murciana viene a decir que bueno que lo de Paraíso Natural y una suerte de exageración literaria, de metáfora, que no es privativa de nadie. Sí es privativo porque Asturias tiene la registrada, o ello, pero que lleva un uso que fa en este momento de aquella, ya se decía que alrededor del un millón casi nada, de pueblos, ciudades de todo el mundo utilizaban esa misma expresión para determinar y designar su territorio. En el caso de Paraíso Natural, en el 2007, creo recordar que Cuenca tenía ese llamado de atención, pueblos de Murcia, al margen de la comunidad, tenían esos llamados de atención, y dice, cuando dabas con un sitio que era hueco, pues claro, el Paraíso Natural, claro, sí. Claro. Entonces, pero, oye, insisto, yo no lo quitaría. Es decir, determinadas cabezas, sobre todo internamente, porque una vez que sales de Asturias, lo del Paraíso Natural ya se duplica, pero en la península sí sigue un eslogan que tiene triunfado, yo tampoco me lo cargaría. Insisto, hay muchas maneras de fichar una marca multiplicando las marcas. Vuelvo a lo que estábamos hablando, Galicia durante muchos años, ¿cuál fue la marca de Natura? La Rugas Bella. No tienes ni que falar del territorio. Darrego, a través de la moda, tú fichares ese territorio. No tienes que decir qué guapo es Galicia, no. Galicia fai obres, esos obres en este caso traducense en ropa y en moda, y el llamado de atención de Adolfo Domínguez va a ser la Rugas Bella. Y como eso suma todo lo que se fechó alrededor, por ejemplo, que nosotros tardamos en agarrarlo. Cuando hubo aquí un movimiento musical, en fin, de chispón. Lo que era la movida en Vigo, al trapo de la movida madrileña, supieron sacar en aquel momento, y hablamos de mediados de los 80, un rendimiento que Asturias hasta los 90 no fue quien a decir, bueno, no sé, aquí también tenemos algo parecido. Sí, claro, teníamos algo parecido incluso anterior en el tiempo. Pero no sacamos ese rendimiento. Casi te diría que hasta que no sacó Ramón Lluís el seu libro, la obra dedicado al Xixón Sound, fue una referencia que no se supo hacer uso y que, güey, siguen sin hacerse uso. Es decir, son elementos objetivos que tenemos ahí, esos son indiscutibles. Sin embargo, no dimos el rendimiento correspondiente. Y eso sí fai marca. La marca Asturias tendría que ser una marca absolutamente creadora, una marca innovadora, una marca donde ese componente de riesgo estuviera presente, al tiempo completarías esa parte más creativa, más de vanguardia, con los otros elementos objetivos que tenemos como territorio natural, como un espacio, es decir, la marca totémica de un oso. Ostras, los Alpes son casi medio millón de kilómetros cuadrados y hay 60 ejemplares de oso. En Asturias somos 100.000 kilómetros cuadrados y hay 300. Algo pasa en este territorio. Eso tendrás que lo rentabilizar. Aunque sea, si quieres, vendiendo exotismo. Es decir, si quieres viajar realmente al fin del mundo, ven a Asturias. Si al fin y al cabo era lo que vendían los gallegos en su momento vendiendo Finisterre. Sí. Sí. O el componente del humor. El componente del humor es un componente absolutamente fundamental. Que aquí, como somos muy serios, aquí de repente dimos la vuelta. En vez de hacer uso de esos elementos, ese componente de la ironía, y todo eso traducirlo a algo tan sencillo como hacer un spot, que al final es lo que acaba quedando en la cabeza de la gente. Yo no entiendo todavía cómo a estas alturas una persona pues con la sensibilidad y el conocimiento que pueda tener Berta como consejera de Cultura no hizo
algo tan sencillo, en el momento en que tienes al tocar una perlina como el turismo, de enseñar inmediatamente la lingua de una manera absolutamente que no doliera. Vamos, mete un ye por medio, si no pasa nada. Pero de repente eso va a ser un elemento icónico en el que te vas a fijar, sobre todo en el exterior. No entiendo todavía cómo año y medio después, bueno, al margen de la pandemia o no se tiene fecho ya eso, porque eso es algo tan sencillo, en fin, o que tú entres en Perpayares o traspases el Negrón y veas, aunque sean bilingüe, un Principado de Asturias y un Principado de Asturias. Son cosas que son muy sencillas de hacer y que van creando ese elemento que ahora, por ejemplo, yo creo que también debemos todos a reconocer. El actual gobierno sí está enseñando algún modo de ver las cosas, bueno, con un punto más de criterio territorial. Que dices, bueno, vamos a ver, stop, paremos un segundín. Nuestras playas no son las playas del Mediterráneo, la nuestra población hoy es la población de Madrid, en fin, los elementos objetivos que son indiscutibles, que otros en antes tragaron, y que ahora da la sensación de que por lo menos Barbón y su equipo faen los posibles por no tragar, que esencialmente va a ver lo normal, lo anormal y el otro. Pero bueno, sí que... insisto, no hace falta ni agredir a nadie, ni machacar a nadie, ni siquiera tienes que hacer la gran tesis doctoral sobre lo que es la oficialidad o desea de ser de la lengua. Tú fai un uso razonable en cualquier medio desde ya, para vender Asturias afuera, y para ir fichando y configurando esa marca identitaria, identificable. Siempre hablamos de lo mismo, idem, y es decir, estamos hablando de un colectivo diferenciado en el tiempo que perdió además, yo persona republicana, que pueda moverme en la izquierda histórica, bueno, pues más seria en los postulados, fastidian a efectos de puro branding, de puro fijación de marca, cómo fuimos capaces de perder uno de los iconos utilizables más interesantes que podía ser la idea esa del primer reino de Europa, por ejemplo. Es decir, cómo nos dejamos atrapar en la trampa absolutamente absurda de lo del Principado de Asturias, que no deja de ser una declaración de sumisión, de perda, cuando Asturias yo creo que históricamente podría reivindicar esos derechos históricos que perdió. Sí, lo del Reino de Asturias, eso se podía traballarse per bien. No, y el tema de, vemos agora el tema de la lingua, pues que todo lo que llega a nivel parlamentario, pues en teoría solo queda un diputado para poder aprobar esa reforma del estatuto, pero esos miedos, aunque la FSA posicionarase favorable a esa reforma, pues siguen, eso lo que dices tú, ese miedo. Por eso queríamos hablar contigo en este artículo, ese miedo a la diferencia. Hay un miedo descomanado a cualesquier molestia, cualesquier siempre estar al yao, y eso al final lo que decíamos, por eso llamámoste por eso, porque al final eso cuesta, no es rentable, Dolfo. Yo acuérdame de cuando estábamos Sonín Bello y yo con los inicios de lo que iba a ser después la Junta por la Defensa de la Lengua. Estábamos, organizando un poco cómo veíamos un movimiento amplio donde para el tema de la reivindicación lingüística pudiéramos asuntar voluntades provenientes de todo el espectro ideológico posible. De aquella falemos, bueno, yo creo que absolutamente con todos los que podían decidir de algo, tanto de la derecha como de la izquierda, al respectivo. Y siempre acuérdame de comentarios de aquellas conversaciones que se tenían, estoy hablando pues del 84. Acuérdame de aquella diputado del PP, de AP, de aquella, que venía a decir que si poníamos Asturias a la entrada
ante el comentario de poner unos cartelonos que pusieran Asturias junto con Asturias o Asturias ellos solo, decías, bueno, eso como mucho habría que poner los dos, porque si no, ¿quién lo entiende? Sí. Y es decir, entrábamos en un territorio tan absurdo, tan surreal, como cuando debimos hablar con lo que era el Prica antes de Carrefour, para ver si ponían los nombres en las pescaderías de los pescados en asturiano, vamos, en la lengua normal que utiliza el consumidor, que ahí estás hablando sencillamente de atender al consumidor, que cómo era posible que llegaran aquellos bueyes de mar y desaparecer la ñocla, y decir, si no querían vender ñocles, era la solución perfecta, y decir, pues ya está, no hay ñocla, ¿tienes ñocla? No, hay buey de mar, pues nada, no llevo nada, no hay ñocla. Entonces lo mismo, venían a decirte, no, y es que no lo entienden, pero no lo entienden quién. El gestor que me estaba respondiendo que de aquella vivía en Madrid y venía de París, pero ¿de qué estamos hablando? Y es decir, fáltanos una asignatura grandísima de sociolingüística para cada uno de los ciudadanos de esta comunidad y que quitemos ese síndrome de Salomón, que es un trastorno absolutamente diagnosticable, porque ¿sabes cómo viene a definirse el síndrome de Salomón? Que al fin y al cabo yo creo que nos define como pueblo. Viene a definirse como el miedo, el temor que el sujeto tiene de tomar decisiones o conductas evitando destacarse, evitando sobresalir por arriba de los demás, porque entiende si esa persona o ese colectivo que lo que él puede decir y nada y es lo mismo, entonces prefiere quedar a la espera de que otro lo diga para asuntarse a él y así no tener que vivir la focalización de nadie. Y decir, somos un pueblo en ese sentido, echamos en una cheslón y contarles nuestras cosas al psicoanalista, ¿eh? Sí, en eso decíamos muchas veces que en Asturias, con declaraciones que se ven, parece que hay un trastorno psicológico muchas veces en el aspecto de sí. Además, por eso prestonos tanto el charlar contigo estos minutinos, Dolfu, como decíamos, Dolfu Camilo Díaz, queríamos hablar con él de ese artículo, comentamos a que lo vayas a la gueta en la rede, ese Asturias el mío la diferencia, en el anuario de la música asturiana, y contigo reflexionemos esta montonera minutos y prestonos en forma y darte la enhorabuena por el artículo, porque, bueno, fue tanta la impresión que nos causó que por eso prestábamos charlar contigo en Alderiques, préstanos mucho de ese mes en cuando a reflexionar sobre lo que somos y lo que estamos haciendo en Asturias. Dolfo, pues más nada, estamos en contacto y vamos otro día también a seguir reflexionando. Un abrazo y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y desafíos, teniendo en cuenta que lleváis años y paños manteniendo estos muy parecidas líneas de reflexión, de reivindicación, etcétera, a lo mejor montaba además que propiciarais una topada ya más en grande, con más representantes absolutamente de todos los sectores posibles que puedan decir algo al respecto, para ver qué hacemos con la marca Asturias. A ver lo que podemos hacer. Dolfo, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alderiques 2.0 Radio. Pues al contranos nel iVoox, iTunes y Spotify.